Historia de la Orden Franciscana Seglar y su regla. Capítulo 2. La Orden de la Penitencia. En este capítulo ya entramos con un contenido más grueso e interesante y comenzamos por dar unas nociones de lo que constituye el movimiento de la penitencia. La conversión, penitencia, metanoia, consiste en dar la espalda al pecado para volver de nuevo al estado anterior de amistad con Dios. Según la enseñanza de Jesús, metanoite, para una adhesión total a Cristo. Ella es y debe ser una disposición constante del alma, una consagración permanente a un nuevo estilo de vida, tanto interno como externo, pero sobre todo interno. El movimiento penitencial está conectado con la evolución de la legislación y la praxis de la Iglesia sobre las modalidades para obtener el perdón de los pecados después del bautismo. La doctrina penitencial se fundaba, obviamente, sobre el hecho de que el cristiano, aunque esté en pecado grave, no está irremediablemente perdido, y que los pecados pueden ser perdonados a través de Cristo, abandonando el pecado y haciendo penitencia. Pero el criterio adoptado respondía a la convicción que la penitencia después del bautismo fuese única y era considerada como un segundo bautismo en el sentido estricto. Como no se repite el bautizo, del mismo modo no se puede repetir la absolución y la penitencia. La doctrina empieza a desenvolverse en el siglo III. Se basa en el concepto de unir a la conversión del corazón las obras externas, oraciones, ayunos, limosna, humillación pública. Los penitentes eran excluidos de la Eucaristía. Se podía volver a recibirla solamente después del fin oficial de la expiación. En el siglo IV, el pecador, admitido a la penitencia, pasaba a formar parte de un coetus, grupo, una orden de la penitencia, por así decirlo. Se entraba en esta orden con una ceremonia litúrgica de imposición de las manos que constituía, por así decirlo, un tipo de admisión a la orden. Pero las cosas se habían ido volviendo tan duras e inflexibles que ahora ya los obispos admitían muy cautamente a los penitentes, y por otro lado, los mismos penitentes evitaban entrar en el estado de penitencia, esperando ser viejos y a punto de morir para recibir la penitencia. En este periodo, siglo V, empieza el fenómeno de la penitencia voluntaria. Aunque no fueran pecadores, algunos fieles entraban en la orden de la penitencia por su propia voluntad, por amor a la perfección, y se sometían voluntariamente a la legislación penitencial, permaneciendo en la orden durante toda su vida. Desde el siglo VI y VII se empieza a difundir la penitencia tarifada, luego la sustitución vicaria de la penitencia, creando una clara distinción entre la penitencia privada y la pública, entre penitentes públicos arrepentidos y los penitentes voluntarios. Al principio englobaba a los pecadores públicos que tenían que cumplir una penitencia forzosa para ser recibidos de nuevo en la comunidad. Pero con el paso del tiempo, junto a estos comenzaron a aparecer otros penitentes de carácter voluntario, que buscaban en los rigores y privaciones penitenciales un camino de perfección cristiana, paralelo al monacato, pero asequible a todo el mundo, hombres y mujeres, seglares y eclesiásticos, casados o solteros. Había muchas maneras y estados con los que se entraba en un contexto de penitencia. Maridos convertidos y esposas convertidas, peregrinos voluntarios, ermitaños,
y oblatos, vírgenes no consagradas litúrgicamente, beguinas, que eran mujeres de diferentes estamentos contemplativas y activas que se dedicaban a su vida a la ayuda de los desamparados, enfermos, mujeres, niños, ancianos y a labores intelectuales. Organizaban la ayuda a los pobres y a los enfermos en hospitales, a los leprosos. Sus elementos comunes: llevar un hábito característico de la penitencia, una túnica, bastón, sandalias y también latau. Se dedicaban a obras de caridad, como por ejemplo en hospitales, leproserías, hospicios, peregrinos, reparar iglesias, enterrar a muertos, ayudar en las epidemias, dedicarse a la vida de oración, una obligación de continencia absoluta para los convertidos solteros y periódica para los casados, abstenerse de fiestas populares, bailes, banquetes, abstenerse de cargos públicos, jueces, ser abogados, abstenerse de la carrera militar, desde llevar armas hasta participar en guerras, no volver a ejercitar en actividades comerciales, no ir a caballo, por ejemplo. Bueno, pues estas reglas permanecen más o menos idénticas desde el siglo V hasta el tiempo de Francisco. Evidentemente, hoy en día hay una compensación distinta de la autenticidad de la fe y del modo de relacionarse con la sociedad. De todos modos, no vendría mal estos puntos de meditarlos sobre el espíritu de estos penitentes y ser capaces también de traducirlos en términos válidos para nuestro día. Entramos ahora en el tiempo de Francisco y en el inicio de los penitentes de San Francisco. A principios del siglo XIII, este estado penitencial que hemos hablado se encontraba plenamente reconocido por la Iglesia. Es conocida la existencia previa de un estado penitencial canónicamente reconocido y de experiencias como el de la Tercera Orden de los Humillados, cuya forma de vida, denominada Propositum, había sido aprobada ya en el año 1201 por la Santa Sede. Dicho esto, este estado fue el que adoptó Francisco de Asís desde el momento de su conversión, y como recuerda él mismo en las palabras que abren su testamento: el Señor me dio de esta manera, a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En los inicios de su vida de penitencia, Francisco de Asís era un penitente en el sentido amplio y profundo del término, que entendía la penitencia en su acepción propiamente evangélica de metanoia o conversión continua a Dios. Y la penitencia permaneció como uno de los rasgos que configuraron a la primera fraternidad franciscana, cuyos miembros se presentaban a sí mismos como penitentes, pero ya con el apellido penitentes de Asís. La evolución institucional de la fraternidad no renegó de semejantes características, pero las englobó en un proyecto más amplio y ambicioso, el de vivir según el modelo del Santo Evangelio, que incluía la práctica apostólica y mayor actividad entre la gente, y que convirtió a los hermanos en frailes religiosos regulares a todos los efectos, con una implicación pastoral cada vez mayor. Hacer penitencia fue, por tanto, una connotación de la experiencia de Francisco y al mismo tiempo lo que Francisco y sus compañeros debían pedir con insistencia a todos los fieles de cualquier condición. Francisco entendía ese hacer penitencia en la acepción amplia y exigente del estilo de vida más evangélicamente coherente y modificado en cuanto a la forma de situarse ante Dios, ante el prójimo y ante uno mismo. El contexto histórico de la Iglesia y del mundo en el tiempo de Francisco nos muestra que los penitentes eran perfectamente consonantes con la Iglesia jerárquica. La corrupción del clero, la temporalidad exagerada de la Iglesia jerárquica, los hábitos relajados y prevaricadores del clero provocaban reacciones que a menudo desembocaban en una verdadera separación de la Iglesia jerárquica si no llegaban a la herejía. Francisco rompe esta tendencia.
Él es un penitente que busca a Dios con todo su corazón y que desea una conversión, ante todo personal. Francisco ve en la Iglesia el cuerpo de Cristo y no se pone en una actitud de crítica, de queja, sino de hijo obediente. Francisco va a ser al Papa fiel y anda junto a la Iglesia. Francisco restaurará la Iglesia no por la vía de la crítica, sino por la vía de la santidad. Ahora, Francisco, después de haber obtenido la confirmación del Papa para poder vivir según la forma del Santo Evangelio, empieza su predicación pública y los resultados son arrolladores. Muchos, habiendo dejado las cosas mundanas y siguiendo al ejemplo y la enseñanza de San Francisco, todo esto nos lo dice Celano, aprendieron a conocer, a amar y a respetar su Creador. Muchos nobles y plebeyos, clérigos y laicos, dóciles a la divina inspiración, iban a ver al santo deseosos de posicionarse para siempre con él y bajo su guía. Y a todos él, como rica fuente de gracia celestial, les proporcionaba las aguas vivificantes que hacen florecer las virtudes en el jardín del corazón. Artista y maestro de vida evangélica, verdaderamente glorioso, a través de su ejemplo, de su regla y de su enseñanza, la Iglesia de Cristo se va renovando en sus fieles, hombres y mujeres, y triunfa la triple milicia de los elegidos. A todo el mundo le daba una regla de vida y le indicaba el camino de la salvación a cada uno según su condición. A Celano le hace eco San Buenaventura, que dice: empezó de hecho a recorrer ciudades y pueblos y a anunciar en ellos el reino de Dios. No se basaba en discursos persuasivos de la sabiduría humana, sino en la demostración de espíritu y de poder. Le parecía un hombre de otro mundo, uno que, la mente y el rostro siempre dirigidos al cielo, se esforzaba por atraer a todo el mundo hacia arriba. Desde entonces, la viña de Cristo empezó a producir brotes perfumados del perfume del Señor y frutos abundantes con flores suaves de gracia y de santidad. Muchísimos, inflamados por su predicación, se vinculaban a las nuevas leyes de la penitencia, según la forma indicada por el hombre de Dios. El siervo de Cristo estableció que su forma de vida se llamara Orden de los Hermanos de la Penitencia. Esta nueva orden admitía a todos los clérigos y laicos, vírgenes y casados, de uno y de otro sexo, porque la vía de la penitencia es común para todos los que quieren tender hacia el cielo. Esto está extraído en el punto 6 del capítulo 4, Leyenda Mayor, de San Buenaventura. Ellos se encuentran con un inmediato aumento exponencial de lo que se vinculaban a las leyes de penitencia a partir de 1215, que no por casualidad es el año en el que se puede datar la primera forma vitae que Francisco da a sus penitentes. Que Francisco sigue de cerca y amorosamente a sus penitentes y no de manera esporádica. La primera orden, 1209. La segunda orden, 2 años después, 1211, que ya le han florecido en sus manos. Y la tercera, en el año 1215, empieza a datarse, que empieza a tomar forma. Francisco no tenía ninguna intención de instituir unas órdenes religiosas. En la ordenación de sus 3 órdenes, San Francisco se dejó guiar solamente por el Espíritu del Señor. Él acogió esta realidad a medida que le fue floreciendo entre las manos, sin ningún proyecto preestablecido. Francisco se dio cuenta solamente de que estas 3 órdenes
cada una en su propia condición, estaban relacionadas con una misión apostólica de restauración de la casa del Señor. Y la tercera orden, nacida de las enseñanzas de Francisco, jurídicamente nació con plena autonomía con respecto a la primera y segunda orden. En la óptica de esta preordenación apostólica, y aquí viene esto que es muy importante, las tres órdenes franciscanas no se relacionan entre ellas en razón de una valoración jerárquica, sino en un nivel institucional. Se encuentran sobre un mismo plano de importancia, en la necesidad de reconocerse interdependientes espiritualmente y necesitadas de ayuda mutua. No es que la primera orden fuese más importante que la tercera, no. Son interdependientes espiritualmente y a la vez necesitadas mutuamente. Él quiso confiar a sus tres órdenes en la fidelidad a su vocación, la corresponsabilidad coasociada de una ayuda recíproca y fraterna en su camino de santidad hacia el Señor. La fundación de la tercera orden franciscana fue realizada por San Francisco en bases a las disposiciones del derecho penitencial de su época, sin la necesidad de una aprobación constitutiva específica por parte de la Santa Sede. Los documentos oficiales se fueron obteniendo posteriormente sucesivamente, pero no se puede pensar en absoluto que la aprobación constitutiva de la tercera orden franciscana se haya obtenido solo con la bula Supra Montem del 18 de agosto del año 1289 de Nicolás IV, en cuanto ocasionada por la promulgación de la nueva regla de la tercera orden seglar de San Francisco, sin otros entendimientos de orden jurídico. En el sentido de una aprobación que tiene lugar en base a los principios jurídicos vigentes, se debe entender también el testimonio de la leyenda de los tres compañeros, que en referencia a la aprobación de las tres órdenes franciscanas se expresa en los siguientes términos. Y dice, cada una de estas tres órdenes fue aprobada en su tiempo por el sumo pontífice. Se trató de una aprobación pontificia que fue directa e indirecta a la vez. Fue indirecta en el sentido de que estas tres órdenes nacieron en plena conformidad y en fuerza de lo que estaba establecido por el derecho común de la Iglesia. Y fue directa en el sentido que la sede apostólica renovó y concedió medidas y privilegios en favor de estas tres órdenes, en parte nuevos y en parte renovados. La regla de Nicolás IV, después del Memoriale Propositi, dará un común orden legislativo a todas las fraternidades de penitentes franciscanos. Eso sí. En definitiva, está claro que Francisco no fundó la orden de la penitencia como tal. Él fue el reanimador de lo que ya existía y fue, de forma intencionada, el auténtico fundador del movimiento de los penitentes, Orden Franciscana de los Penitentes. Es decir, de los que pretendían disponerse a su seguimiento y siguiendo sus enseñanzas y sus prácticas, se asociaban a su misión de restauración de la Iglesia, de forma coordinada con la primera y la segunda orden. Las atestaciones de Francisco como fundador de su trilogía, la primera y aún hoy en día la única coordinada a un mismo proyecto apostólico, son numerosas y dignas de confianza, pues provienen de autores
coevos contemporáneos de la época de la vida de San Francisco, pero no solamente del área franciscana, sino también de otros orígenes religiosos. Os propongo a continuación una lista de las fuentes, dejando la posibilidad de que busquéis los textos por una profundización personal. Estas fuentes que atestiguan que Francisco fue fundador de las tres órdenes se refleja: Tomás de Celano, vida primera, año 1228, Gregorio IX, en Caput Draconis, año 1228. Julián de Espira, en Officium Rhythmicum, año 1231, año 1232. Enrique de Avranches, no franciscano, en la leyenda Santi Francisci, 1232-1234. Julián de Espira, en la Vita Santi Francisci, San Buenaventura, leyenda mayor, 1260, en el Anónimo de Perusa, año 1266. Leyenda de Monacensis, no franciscano, año 1275. Bernardo de Besa, que fue secretario de San Buenaventura y también general de la Primera Orden, año 1276. Leyenda de los Tres Compañeros, año 1290. Leyenda de Perusa, año 1311. Las Florecillas, año 1327, un siglo después de San Francisco. Da fe también, y de manera incontestable, la misma regla Supra Montem del año 1289 de Nicolás IV. En este documento oficial de la Iglesia tiene un valor de absoluta fiabilidad y empieza así, y lo digo en castellano: en el nombre del Señor, comienza con la regla y forma de vida de los hermanos y hermanas del orden continental o de penitencia, instituida por el Beato Francisco en el año 1221 e intimidado por el maestro Papa Nicolás IV en el año del Señor 1289, 15 de septiembre, su pontificado en el segundo año. Con este texto podemos decir que San Francisco fue efectivamente el fundador de la Tercera Orden. Fue instituida por el Beato Francisco en el año 1221. Hoy en día sabemos con seguridad que la Orden de la Penitencia fue anterior en el tiempo a Francisco, por lo que este no pudo ser el fundador de la Orden de la Penitencia. Pero al mismo tiempo resulta innegable que Francisco y sus compañeros fueron los inspiradores y propagadores más importantes en el estado penitencial y dieron un gran impulso para la extensión de dicha orden, transformada en la Orden de los Penitentes, hasta el punto que muchos penitentes eligieron la vida evangélica de San Francisco y usaron de guía espiritual a los hermanos menores. Estos argumentos resultan suficientes para demostrar que Francisco de Asís fue el fundador de la Tercera Orden Franciscana de Penitencia. El caso que hay historiadores que nos lo niegan, ya que nos precedieron la Orden de Penitencia. Pero eso es como decir que los fundadores de órdenes religiosas no dejan de serlo por no haber sido ellos los creadores de la vida religiosa, de los consejos evangélicos o de la vida comunitaria. Se les considera más bien fundadores porque han aglutinado comunidades. Les han dado una forma de vida evangélica y una finalidad apostólica. Por tal motivo, discutirle a Francisco el carácter de fundador de una orden de penitencia
sería comparable a negarle pues, a San Benito el carácter de fundador de los benedictinos, porque no inventó él el monacato, o a Santo Domingo, el de fundador de los dominicos, porque no escribió las reglas que estos adoptaron. En conclusión, 3 puntos y ya estamos acabando. En conclusión, la experiencia penitencial franciscana, obviamente, encuentra sus raíces en la orden de los penitentes, pero estos nuevos penitentes quisieron ligar su renovación penitencial al nombre de San Francisco. Del renovado compromiso penitencial de estos nuevos penitentes tomó alma y cuerpo la orden de los penitentes franciscanos. Y tercer punto, los penitentes franciscanos son fieles laicos evangélicamente comprometidos en su condicional vital para una respuesta en plenitud a la llamada de seguir a Cristo humilde, pobre y crucificado. Ellos no son religiosos en sentido estricto, pero, ojo, se asocian al apostolado de la primera orden franciscana y a la inmolación contemplativa de la segunda orden franciscana, en el testimonio de la novedad salvadora del Evangelio. Hasta aquí este capítulo. Creo que es un capítulo muy interesante y clave para entender nuestros orígenes. Hasta el próximo. Paz y bien.